Bendiciones para todos en este día. El Señor les continúe bendiciendo. El Señor extienda su brazo de bendición sobre cada persona que nos sigue. Y bueno, ante todo, que sigue la palabra de Dios, que se conecta con la palabra de Dios, transmitiendo desde nuestra casa lo que Dios nos está ministrando en este tiempo. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan día a día. Recuerda que estamos los miércoles a través de Facebook y los viernes desarrollando un tema que se llama La ruta hacia tu destino. También los días sábados estamos desarrollando una vigilia de 1 hora y media aproximadamente. Y los días domingos a las 10 de la mañana estamos compartiendo la palabra también. Esto a través del canal Facebook, el perfil Henry Camacho Apóstol. Así nos encuentras. Y a través de este canal YouTube, bienvenidos, sean todos bendecidos por la mano y por el poder del Señor. Hemos venido hablando de un tema interesante acerca de las 7 cartas, los 7 mensajes a la iglesia que recibió a través de la revelación el apóstol Juan cuando estaba allí en la isla de Patmos preso. El mensaje que compartíamos en estos días tenía que ver con Éfeso, las características, la razón de esa palabra y sobre quién iba dedicada esa palabra. Muy bien, vamos a continuar con el segundo mensaje, la segunda carta, en este caso a la iglesia en Esmirna. Eso lo encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, los versículos del 8 al versículo 11. Del 8 al 11 está ese mensaje, es un mensaje muy breve, pero es un mensaje muy importante. Recuerda lo que dijimos en el programa anterior, que la introducción a cada carta muestra el propósito, número 1, a quien va dirigida la carta, y número 2, a las características de aquella carta o de aquel mensaje. Todos los primeros versículos de cada carta, la manera en que Jesús se le revela a Juan. Qué interesante es ver que cuando Jesús se le revela al apóstol Juan, allí en esas islas, en esa revelación, qué interesante es ver que en las 7 cartas, por lo menos en las 7 cartas, en los 7 mensajes que Juan tenía que escribir para luego transmitirlo a las iglesias en Asia, qué interesante es ver cómo el Señor se reveló en cada carta, cómo el Señor se manifestó en cada carta. Esto nos habla de muchas cosas, esto nos habla de lo que representa verdaderamente nuestro Señor Jesús. Qué triste y qué vergonzoso es ver cómo hombres y mujeres de Dios están a través de las redes, a través de sus canales, afectando a través de comentarios, a través de persecución, si este es apóstol, si este no es apóstol, si este es un profeta, si no es un profeta, si este es un hombre de Dios, si no es un hombre de Dios. Qué vergonzoso para el mundo eso, ¿no? Qué vergonzoso para la iglesia y qué lamentable tener que ver hombres y mujeres de Dios que de todas maneras tienen sus dones que Dios ha llamado en esos conflictos, ¿verdad? En esos conflictos carnales realmente. El tema de que si se comparte una palabra aquí, que si no se comparte que debe ser así, que ese mensaje no es así, porque ese mensaje tiene que ser así. Cuando la palabra de Dios en Apocalipsis nos enseña cómo el Señor tiene muchas manifestaciones, por lo menos en las 7 cartas no se reveló de la misma forma, se reveló de diferentes formas. Y esto nos da a entender que cada vez que el Señor se va a revelar a una persona, o se va a revelar a un ministerio, o se va a revelar, digamos, a la iglesia que está en diferentes lugares, la iglesia es una, pero la iglesia está dispersa en el mundo, está en diferentes países, en diferentes ciudades, hombres y mujeres de Dios que han abierto las puertas para que la gente de Dios se congregue. Eso compone una iglesia que está obviamente dispersa en el mundo, pero es la iglesia del Señor. Entonces vemos aquí en Apocalipsis algo importante a entender y a resaltar es cómo el Señor se reveló a Juan de diferentes maneras. Se reveló para cada iglesia de una manera diferente. En el caso de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, el Señor se reveló como el que tiene las 7 estrellas en la mano y el que anda en medio de los 7 candelabros. Ok, eso es importante entender porque cuando vemos la carta a Esmirna, otra iglesia, no vemos que el Señor se le revela igual a Juan. Juan en esa visión no tiene la misma aparición que tuvo de la primera carta del Señor. Interesante, ¿por qué razón? Porque esto nos describe la manera en que el Señor se revela a cada ministerio como Él quiere, se le revela a cada persona como Él
Él quiere. Se le revela a cada hombre o a cada mujer de Dios, llámese apóstol, llámese profeta, llámese maestro, evangelista o pastor, se revela como Él quiera. El hecho de que se le revele a un apóstol de cierta forma no significa que un pastor lo deba criticar. ¿Por qué? Porque el Señor se le reveló al apóstol de esa manera. Y si se le revela el Señor a un evangelista de cierta manera, no tienen por qué los apóstoles, los profetas y los pastores poner en tela de juicio esa revelación o ese encuentro que ese hombre, ese evangelista tuvo con Dios. Aquí se nos está dando a entender que el Señor no se revela de la misma manera y se revela de diferentes maneras a diferentes ministerios como Él quiere. En la carta a Esmirna, el versículo 8, el primer versículo, comienza mostrando el propósito y a quién va dirigida esta carta, es decir, la manifestación de la carta. Escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. En ese versículo el Señor describe la muerte y la resurrección. Quiere decir que el propósito de esa carta tiene que ver con muerte, pero tiene que ver con resurrección. El enfoque a Esmirna es muerte. El enfoque a Éfeso es candelabro, recuerden los candelabros, pero el enfoque a Esmirna es muerte. Quiere decir que se nos está mostrando en este primer versículo, a través de la revelación de Jesucristo que le dio a Juan, se nos está dando a entender el grupo de personas al cual se le va a entregar este mensaje, la iglesia que va a recibir este mensaje, el pueblo de Dios que va a recibir este mensaje. Luego vemos el versículo 9 que dice: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Miren que hay menos características que en Éfeso. Tu pobreza y tu sufrimiento, y aunque en realidad eres rico, y sé lo mal que hablan de ti aquellos que se dicen ser judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Aquí habla la advertencia. Dice: pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. La parte que sigue dice: mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida como premio. El versículo 10 dice: mantente fiel hasta la muerte. Importante el versículo 10 con el versículo 8. El versículo 8 y el versículo 10 son un puente, son un enlace que se está haciendo. En el versículo 8 el Señor le explica a Juan a quién se le debe dar esa carta. Fuera de dársela a Esmirna, obviamente entendemos que se le dieron a Esmirna, esta carta es dirigida para aquellas personas del pueblo de Dios, pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, líderes, pueblo en general, hombres y mujeres de Dios que comparten la palabra, que predican la palabra, que llevan un mensaje a una nación, a otra nación, que van en sus temas misioneros como evangelistas a diferentes países, a diferentes culturas, a diferentes razas, y ellos ingresan allá a esos lugares y ponen en riesgo su propia vida. Este mensaje es para aquel tipo de persona. No toda la iglesia va a morir, no toda la iglesia, aunque la iglesia en general pasa por diferentes tribulaciones y va a pasar por tribulación. Este mensaje no es general para toda la iglesia, este mensaje es específico para aquellas personas, hombres y mujeres de Dios que tienen su vida en riesgo por predicar la palabra. En el caso de nosotros gracias a Dios tenemos la libertad de predicar a través de estos medios. Tenemos la iglesia en La Calera, tenemos en Fusagasugá y tenemos en Bogotá. Gracias a Dios no nos han matado, no nos han perseguido. Tenemos la libertad de abrir un domingo la congregación, predicar con un micrófono. Tenemos la libertad de culto, de pararnos en un parque, apoyarnos en esa ley y poder sacar unos baffles, unos instrumentos y podemos predicar la palabra. No corremos riesgo porque de alguna manera hay leyes que nos amparan para hacerlo. Entonces esta palabra aplica no para mí, sino aplica para aquellas personas que tienen su vida en riesgo, que por predicar la palabra van presos, que por predicar la palabra están siendo decapitados, que por predicar la palabra están siendo asesinados. Hombres y mujeres de Dios allí en el oriente, hombres y mujeres de Dios allí por Asia, allí en diferentes países, naciones donde los están matando, los ahorcan, donde los queman en vida, donde los están degollando, donde por el hecho de cargar una Biblia, por el hecho de cargar un mensaje, están sufriendo la muerte. Esmirna es un mensaje
mensaje para aquellos hombres y mujeres de Dios valientes, obviamente, valientes, que están exponiendo la palabra de Dios, que no es ese tipo de persona que están hablando mal por las redes. Eso no habla de eso. Eso habla de aquellos que les están quitando la vida, que literalmente los están asesinando por predicar la palabra de Dios. Por eso es que Esmirna, el versículo 8, o sea, la introducción a esa carta, el Señor se presentó a Juan como aquel que murió pero que volvió a resucitar. Note que el Señor no se le apareció a Juan como aquel que resucitó primero, sino como aquel que murió y que resucitó. Murió, mencionó la muerte primera. A través del versículo 8 podemos entender la carta iba dirigida a las personas que iban a morir. ¿Con qué sentido? Con el propósito y el objetivo de que el Señor les estaba transmitiendo a través de lo que Él vivió. Yo soy, dice Jesús, yo soy el que estuvo muerto, pero volvió a la vida. Yo soy el que morí, pero he resucitado. No tengan miedo, van a morir, van a ser asesinados, los van a llevar a la cárcel por predicar mi palabra, van a ser perseguidos, los van a asesinar, los van a degollar, los van a usar como antorchas, qué sé yo, los van a matar, les van a quitar la vida de su cuerpo, pero no tengan miedo porque yo los voy a resucitar. Yo estuve muerto y yo resucité. De igual manera, ustedes van a morir, pero los voy a resucitar. Entonces es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe, de confianza, de saber que todas aquellas personas a las cuales bendecimos hoy, misioneros, evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, maestros, hombres y mujeres de Dios, gente en general que va de nación en nación, que entregan su vida para estar en las naciones, en las misiones, y están siendo asesinados y están siendo muertos por causa del evangelio. Los bendecimos porque eso es de valientes. Pero aquí Esmirna es un mensaje para ti. Esmirna es el mensaje de esperanza, de que un día resucitarás, de que si pierdes la vida, literal tu vida, cae en manos de un hombre que esté en contra de lo que es el evangelio y mueras. Entonces, sin importar el tipo de muerte sobre tu vida por predicar la palabra, el Señor ha prometido resucitarte. El Señor ha prometido resucitar a todos aquellos familiares tuyos que tal vez murieron predicando el evangelio, que tal vez murieron enseñando la palabra, que posiblemente vayan a morir. Esmirna es un mensaje no para toda la iglesia. Esmirna es un mensaje específico para gente específica, y esa gente específica es aquella que va a dar la vida por el evangelio, que está dando la vida por el evangelio, que está poniendo en riesgo su propia vida. No está poniendo en riesgo que le cierren una iglesia, no, está poniendo en riesgo su propia vida, la vida de su familia. Los pueden ahorcar, los pueden matar. Bueno, existen muchas formas en que al pueblo de Dios, a los hombres y mujeres de Dios los matan. Entonces aquí le está dando esperanza Esmirna. Cuando el Señor se le reveló a Juan, le dio la esperanza sobre aquellos hombres y mujeres que iban a exponer la palabra y que iban a poner su vida por predicar la palabra. El Señor les dijo desde el principio: Juan, yo morí pero volví a resucitar. Luego da el mensaje y luego le dice: diles que no tengan miedo porque les matarán la vida, pero no les matarán el alma. Diles que matarán su cuerpo, pero no matarán su destino, no matarán su propósito, no matarán su eternidad. Diles que no importa la manera en que mueran, yo los voy a resucitar, y cuando yo los resucite, entonces no tendrán ellos parte en la segunda muerte. Ellos gobernarán conmigo, ellos serán salvos, ellos heredarán la eternidad conmigo, porque yo hago la promesa, Juan, de que los voy a resucitar. Y el último versículo dice: mantente fiel hasta la muerte. ¿Te das cuenta? Esto es para la gente que va a morir. No podemos predicar Esmirna para la iglesia en general. Esmirna simplemente es para la gente que va a morir, que va a ser asesinada predicando el evangelio. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. ¿Cuál vida? Matan mi cuerpo, pero el Señor me resucitará en los últimos tiempos y me dará la vida eterna junto con Él allí en el reino, en la gran Jerusalén que se establecerá sobre la tierra. Luego dice: mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. ¿Te das cuenta? Los que salgan vencedores. ¿Vencedores de dónde? Vencedores de la muerte. Los que logren entregar su vida por el evangelio, los que de pronto están en riesgo de muerte y no los matan, qué sé yo, y el Señor logra guardarlos. Los que salgan vencedores de esa persecución de muerte que está habiendo y que va a haber y que se va a incrementar, el Señor dice: yo le daré la
la vida eterna como premio. Yo lo resucitaré. Así que este segundo mensaje, Esmirna, específicamente para el hombre y mujer de Dios, siervos de Dios, gente de Dios, que está dando su vida por predicar la palabra, que no tienen la misma libertad que nosotros tenemos de predicar, que no tienen la misma libertad de tomar un canal y predicar, donde esos países donde está prohibido tan siquiera mencionar a Dios y ellos prefieren morir que callar el evangelio. Esmirna es un mensaje de esperanza para ustedes o para algún familiar tuyo que murió por causa del evangelio. El Señor les continúe bendiciendo.